a ofrecer precioso don. Espíritu de Dios, escucha nuestra voz y tu bondad derrame en nuestro ser divina claridad para poder vivir en santidad. Número 5, hermanos. Sabemos que cada canto nos enseña, por aquello que se nos olvide ser agradecidos, nos recuerda que a Dios tenemos que estar agradecidos, mayormente cuando nos damos cuenta que nosotros los gentiles no teníamos esperanza, gracias a su amor y su bondad. Aquí estamos cantándole. Si lo tenemos, vamos a cantarle a Dios. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eterno y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para ti la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos ahora a entrar a lo que es el estudio, el mensaje de la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Y en esta mañana, hermanos, vamos a concluir nuestro mensaje. Hemos estado llevando a cabo una secuencia, una serie de estudios concerniente al infierno. La primera parte donde vimos era sobre si existe el infierno o no existe el infierno, ¿verdad? Después, el segundo punto, el segundo tema que estuvimos viendo o hablando concerniente era que a qué es semejante el infierno, ¿verdad? Dijimos que es semejante al lloro y al crujir de dientes, que es como un fuego eterno donde el gusano, ¿verdad?, está ahí, y donde el fuego, hermanos, nunca se apaga, ¿sí? Después de ahí, hermanos, dijimos la tercera parte, dijimos que solamente nosotros somos los únicos responsables de escoger nuestro propio destino, ¿sí? Muchas veces la gente piensa que va a poder echar la culpa, no, pues ¿sabes qué? Pues le voy a echar la culpa a Dios, pero Dios no podemos culpar a Dios. Otros van a decir, vamos a culpar a nuestro Señor Jesucristo. Tampoco van a poder culpar a Él. Otros van a decir, ¿sabes qué? Yo voy a culpar a mi esposa, a mi esposo, o tal vez voy a culpar a mi vecino, a mi vecina, etcétera, etcétera. Déjeme decirle que
nadie de ellos va a poder, porque solamente y únicamente somos nosotros los que escogemos nuestros propios destinos. Ahora, la tercera parte, la cuarta parte que digo, vimos más bien que es una seguridad el infierno, ¿sí? Muchos dicen, pues, no que Dios es un Dios de amor, no que es un Dios de misericordia, ¿sí? Sí es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero también es un Dios consumidor, ¿sí? Ahora, la semana pasada, hermanos, en la quinta parte estuvimos viendo concerniente si es castigo eterno o es una aniquilación, ¿verdad? Y estuvimos viendo bíblicamente lo que la palabra de nuestro Dios dice concerniente a ello. Dijimos que la palabra aniquilación significa nada, ¿sí? La doctrina de diferentes denominaciones y otros, que todas las personas dejarán de existir después de la muerte y se convertirán en absolutamente nada, ¿sí? Pero la palabra de nuestro Dios dice que cada uno de nosotros va a recibir de acuerdo a lo que haya hecho en esta vida. Entonces, ¿es castigo o es aniquilación? Castigo. Es un castigo eterno. Y esta última parte, hermanos, concerniente al mensaje o al estudio que vamos a estar hablando, ¿verdad? Le hemos titulado, y es una pregunta. Y la pregunta es, ¿quiénes irán a ese lugar? ¿Quiénes irán al infierno? Esa es la sexta y última parte, hermanos, de esta serie de predicaciones que vamos a estar hablando, predicando en esta hora. ¿Se ha puesto usted a pensar, mi hermano, mi hermana, mi amigo, quiénes son aquellas personas que irán directamente al infierno? Y les voy a decir que muchos van a decir, yo soy una persona buena, yo no he hecho nada indebido, he tratado de seguir todo al margen de las leyes, etcétera, etcétera, pero si no estamos obedeciendo los mandatos de nuestro Dios, ¿cree usted que se va a escapar esa persona de ir a ese lugar? Hace falta, hermanos, que tengamos una obediencia total en lo absoluto y una obediencia para poder no huir ahí. ¿Me explico? Pero no solamente nos corresponde hasta ahí, sino que también nos dice la palabra de Dios que debemos de tener tener una fidelidad a nuestro Dios, ¿sí? No solamente es una obediencia, pero de la obediencia, hermanos, tenemos que seguirles fiel hasta la muerte, ¿sí? Para no llegar a ir a este lugar. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes irán al infierno? Los pecadores. Los pecadores. Dice que todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. Así es. ¿Quiénes más, hermanos, irán ahí, a ese lugar? Los infieles. Los infieles. Los pecadores, los infieles. Los injustos. Los injustos. Idólatras. Los idólatras. Ateos. Los ateos. Matones. De todo, hermanos, van a... Si no están bien con Dios, entonces tenga cuidado, porque ¿dónde pasará usted la eternidad? Así de simple. Si usted está tratando de serle fiel a nuestro Dios, obedeciendo en todo a Él, usted está logrando un poco de no llegar a ir a esta cosa, a este lugar de tormento, porque dice la palabra de Dios que es un lugar de tormento. Si se fijan, ¿cómo es el fuego ahí? Esa imagen que puse ahí. Un fuego, hermanos, amigos, que nunca va a estar apagado, que siempre va a estar constantemente encendido,
¿Sí? Imagínese que si usted se pone a cocinar tantito y de repente le salta un poquito de aceite o es más, o la flama que se enciende, ya ve que en veces se enciende hacia arriba la flama en los sartenes incluso. ¿Qué va a pasar si usted pone la mano así ahorita? Ahí. Se le echamos unos pelitos. ¿Verdad? Entonces se chamusca, nos quemamos. ¿Sí? Pero ahora, aquel dolor, hermanos, es temporal. Por causa de esa quemadura que nos hemos hecho. Pero este fuego, hermanos, que nunca se apaga. Nunca se cura. Porque está constantemente ardiendo ese lugar. Y es por eso que le hemos titulado así a este nuestro tema. ¿Quiénes irán al infierno? Primeramente, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios. En el libro de Mateo capítulo 25. El libro de Mateo capítulo 25, si gustan acompañarme con sus Biblias. El libro de Mateo capítulo 25 y versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Y quién es el que está hablando aquí? Dios, Cristo. Cristo Jesús, ¿verdad? Es el que nos está hablando y nos está diciendo claramente quién irá a este lugar. ¿Sí? Dice que este lugar es preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Pero fíjense claramente lo que dice también. Entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Sí? Dice, apartados de mí. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo está diciendo estas palabras? ¿Cuál era el propósito de nuestro Señor Jesucristo que haya mencionado apartados de mí? Ejemplo. Por ejemplo, Porque él conocía sus corazones y sabía que no eran ni buenos ni limpios. Para que hagamos lo mismo. para que hagamos lo mismo. Dice, apartados de mí. Pero no solamente se queda ahí, ¿o sí? ¿Qué dice después? Malditos. Son palabras fuertes, hermanos. No son palabras que te están diciendo, fíjate cómo es. Fíjate, ¿sabes qué? Pues bueno, apártate de mí, ¿no? Como muchos en nuestro día, ¿sabes qué? Yo creo que no me convienes. Yo creo que no eres una buena persona. ¿Sabes qué? Prefiero mejor que te apartes de mí. ¿Sí? Pero, ¿por qué, hermanos, en veces decimos nosotros, ¿sabes qué? Apártate de mí. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo dijo estas mismas palabras? Apártate de mí. ¿Quién era el que andaba sorondeando por ahí? El diablo. El diablo. Recuerde lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente alrededor buscando a quién devorar. Me imagino yo, hermanos, ahí a Satanás rondeando, ¿verdad? Y le dice estas palabras: apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Pero estas mismas palabras, hermanos, nos está diciendo a usted como a mí también, cuando no estamos obedeciendo o haciendo la voluntad de nuestro Dios. Cuando a una persona no le conviene a otra persona, ¿sabes qué? Nomás le decimos, ¿sabes qué? No me convienes y mejor prefiero retirar mi amistad o prefiero que te hagas a un lado. Nuestro Señor Jesucristo tal vez nos está diciendo porque no le conviene a Él. Tal vez a causa de nuestro pecado, tal vez a causa
de nuestra indiferencia, tal vez a causa de nuestra no disciplina que quiere que tengamos, hermanos, porque a muchos de nosotros no nos gusta la disciplina. Pero cuando nos gusta a nosotros la disciplina, vamos siempre ¿por dónde? Por un buen camino. ¿Sí? Es como le dijo al que le había dado un talento, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 25 nos dice la historia, que le dice, siervo malo y negligente, gracias hermana, gracias, siervo malo y negligente, y luego ¿qué dice después? Echarle al fuego, donde es el lloro y el crujir de dientes. Entonces, cuando dije al principio de nuestras series, hermanos, que nosotros somos los que escogemos nuestro propio destino. Aquel siervo que le habían dado un talento, en vez de trabajarlo, en vez de negociarlo, no quiso hacer nada. Fue y lo escondió. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros, hermanos, tenemos algo que Dios nos ha dado, como el talento, todos tenemos talentos, nomás que muchos de nosotros no los quiere sacar todavía a la luz. ¿Sí? Tal vez uno puede tener un talento, hermanos, de ¿sabes qué? Voy a hacer el aseo del edificio, tal vez voy a agarrar la escoba, ¿sabes qué? Voy a agarrar el periódico o algo, voy a limpiar las ventanas. Esos son talentos pequeños, hermanos. Pero todos tenemos talentos. Tal vez Dios le dio el talento de predicar la palabra, tal vez Dios le dio el talento de evangelizar, tal vez Dios le dio el talento, hermanos, de las alabanzas, tal vez Dios le dio el talento de oración o de visitación. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestro talento? ¿O lo vamos a seguir escondiendo para que en aquel día el Señor nos diga, siervo malo y negligente, echarle al lago? ¿Cómo le gustaría a usted realmente que le dijeran en ese día? ¿Le gustaría realmente que le dijeran siervo malo y negligente? ¿O le gustaría que le dijeran siervo bueno? Entra en el gozo de tu Señor. Aquí estamos viendo, hermanos, concerniente al diablo y sus ángeles, que a ellos estaba preparado. Recuerde que el enemigo, Satanás, ¿quién era él? Un ángel. Y dicen que era un ángel hermoso. ¿Sí? Nos dice la palabra de Dios cómo era él antes. Pero ¿qué fue lo que pasó? La desobediencia. Yo me imagino que este enemigo, hermano, se quiso sobrepasar, ¿sabes? Que se quiso hacer muchísimo mayor que Dios. Es lo que yo me imagino. Y pienso que es así. ¿Sí? Ahora, para que lo hayan lanzado fuera de ahí, no es porque hizo algo bueno. ¿O sí? ¿Y qué hay de sus ángeles? ¿Habrán hecho algo bueno también ellos? ¿Para que los hayan lanzado? No, se estaban rebelando. Se estaban en contra. Estaban apoyando a la otra persona, al enemigo. Y por eso, hermanos, dice la palabra de Dios aquí, en el versículo 41. Entonces les diré a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego. Pero fíjense lo que dice, preparados para el diablo y sus ángeles. Para ellos era, hermanos. Y aquí vemos esta imagen, hermanos. Dice el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, ¿quiénes más, hermanos? ¿Quiénes más irán a ese lugar? Hermanos, yo creo que leemos la Biblia, nos damos cuenta que hay muchos pasajes que nos pueden mandar al castigo eterno, hasta por amar a los nuestros.
y no amar a los que no son nada de nosotros. Eso nos dice aquí en Mateo 5, del 45 al 48. ¿Quiere leerlo, hermano, por favor? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Ustedes pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. Entonces nuestro Dios dejó todos los tapados para que aprendamos que Él dejó requisitos los más mínimos, lo dejó para que los vayamos conociendo. Así de que, por ejemplo, queremos mucho en nuestra familia, pero para Dios no es gracia. Para Dios es gracia que quieramos a los que no son nada de nosotros. Eso nos está diciendo aquí. Si amamos a nuestros hermanos, ¿qué chiste tiene? ¿Qué versículo es? Mateo 5, 45 a 48. Y esos detallitos son los que nos pueden llevar a nuestra casa, ¿no? Porque hay que ser claros, no es fácil amar primero a la gente que no es nada que a nuestra propia familia. Pero la cosa que Dios pone así, y Dios lo está diciendo, es que así va a ser. Y otra de las cosas, hermanos, para poder amar a tu prójimo, para poder tal vez amar a tu familia, a tu familiar, la pregunta es, ¿cuánto amor tienes para ti mismo? Porque si no amas, si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a poder amar a tu prójimo? ¿Me explico? ¿Cómo vas a poder amar a mi hermano, a mi hermana, de sangre también, si yo no me estoy amando? ¿Cómo voy a poder, hermanos, amar yo a mi hermano en Cristo cuando yo no tengo amor para mí mismo? Por eso es importante que cuando usted o cuando nosotros podamos aprender a amarnos primeramente a nosotros mismos, entonces vamos a poder lograr amar a mi prójimo. ¿Me explico, hermano? Ahora, regresando a nuestro tema. ¿Sí? ¿Por qué creen que los echaron fuera entonces? Si Dios los amaba. Dios es un Dios de amor y de misericordia y de gracia. ¿Por qué los echó fuera? Que también es un Dios de Corrección. Es un Dios consumidor. Y es un Dios justo. Es un Tanto Dios- que cuando aquel joven que dijo, maestro bueno, mismo Cristo dijo, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué me dices, bueno, nomás hay uno, bueno, conmigo Cristo? Así que, si vemos en los 10 mandamientos, dice que en el verso 7 de los 10 mandamientos, dice que si juramos en vano, no dará por inocente. Como que mucha gente que se tiene costumbre, por un santo. Fíjate que por un santo. Sin embargo, vemos que hay castigo para todo eso. Dice, no daré por inocente a que jure en vano. Y muchas veces es tan fácil decirlo, ¿no? Y bueno, tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos caminando el camino del Señor. Y dice acá en Hebreos 12, 13 y 14, dice, si no llevamos paz, primeramente para llevar paz, y sabemos que no es muy fácil, pero tenemos que luchar para hacerlo, si queremos la vida eterna. Y santidad, nos olvidemos de Dios. Eso lo dice muy claro aquí dice, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos, no dice que nomás con los nuestros. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así es, hermano. Hebreos capítulo 12, versículo 13 y versículo 14. Y ahí nos dice muchas cosas, hermano. Muchas cosas. Ahora, la segunda cosa, hermanos, que de lo que estamos hablando, ¿quiénes irán al infierno? Van a ser aquellas personas que no obedecen al Evangelio. Al Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio?
muerte, sepultura y resurrección con el Señor. ¿Sí? Aquellas personas, hermanos, que no quieren obedecer el Evangelio, dice las Escrituras que también está preparado para ellos aquel lugar de tormento. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1. La segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículos 7 al versículo 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, expedidos a la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeren, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Amén. Gracias. Bienvenidos sean todos. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo en este momento? Dice Pablo, hermanos, aquí, ¿a causa de qué? Y dice, versículo 7 dice, y a vosotros que sois atribulados daráos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿va a haber un castigo o no va a haber un castigo? La palabra de nuestro Dios, hermanos, que nos hace mención aquí es a causa de nuestro pecado. A consecuencia del pecado, hermanos, que no lo podemos dejar ir. El pecado, hermanos, trae castigo. Un castigo eterno. Pero también trae una separación eterna entre el hombre y Dios. Dice Pablo en el libro de los Romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense lo que está diciendo Pablo en el libro de los Romanos. Porque la paga del pecado es la muerte. El libro de los Romanos, capítulo 3. Romanos 3:5. 6:23, hermano. 6:23 del libro de los Romanos dice ahí, Pablo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 3 y versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, de acuerdo a estos pasajes que acabamos de leer ahorita, Romanos capítulo 6:23 y Romanos 3:23, ¿qué es lo que nos hace a nosotros el pecado? Muerte. Entonces, trae un castigo. Número 1. Número 2, que nos enseñan estos pasajes, hermanos, es que hay una separación eterna entre Dios y el hombre a causa de nuestro pecado. Ahora, si nosotros, hermanos,
seguimos en ese punto de estar constantemente pecando, de estar desobedeciendo el Evangelio, no aceptando, hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces debemos de tener mucho cuidado, porque el castigo va a estar ahí. La consecuencia va a estar ahí. Y como digo, mucha gente, muchas personas van a decir, bueno, yo soy persona buena, no he hecho nada alguno, pero no has querido obedecer el Evangelio. Entonces, a causa de no obedecer el Evangelio, trae sus consecuencias. ¿Quiénes más, hermanos, irán a ese lugar de castigo? Dijimos primeramente que irán el diablo y sus ángeles. Dijimos, hermanos, que irán aquellas personas que no obedecen al Evangelio a causa de su pecado. Pero también la palabra de nuestro Dios nos dice que toda persona impía irá también a aquel lugar de tormento. Vayamos a la primera carta a Pedro. La primera carta a Pedro, capítulo 4. La primera carta a Pedro, capítulo 4. Y versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Fíjense lo que está diciendo Pedro con estas palabras. Dice, si resulta difícil que el justo se salve con dificultad, en otras palabras, la pregunta que hace Pedro es, ¿qué pasará con aquellos que no temen a Dios y están llenos de pecado? En otras palabras, hermanos, ¿qué pasará con aquellas personas? ¿Qué irá a pasar? Otra de las cosas que tenemos que saber, que lo que está escrito en el Nuevo Testamento es para nosotros los cristianos. Ya Dios tiene, para los que no obedecen el Evangelio, Él tiene su propósito. Pero lo que está para nosotros es para nosotros que estamos acá. Los que un día dijimos, creemos que Jesús es Cristo, es el Hijo de Dios y fuimos al bautismo, donde empieza apenas en la vida del cristiano. Pero tiene que ir terminando siendo mejor hasta el final de que Dios detenga la vida aquí en esta tierra. Tiene que ser una lucha porque es como se puede conseguir, y quizás ni se alcanza a conseguir, porque Pablo dijo, él creía que merecía la corona de justicia, y Pablo le entregó desde su juventud hasta su último día de vida, porque es para nosotros. Y para nosotros nos está diciendo en Santiago, allá el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y son cosas tan sencillas que se nos olvidan, y nos lo está diciendo a nosotros. Nos está diciendo Pedro que el diablo anda como león urgente, nos lo está diciendo a nosotros, porque sabemos muy bien cuando leemos Judas, que es una sola hoja, dice que aún cuando Moisés estaba muerto, el diablo peleó con el ángel, todavía estaba peleando el cuerpo de Moisés, y Moisés se consideró un hombre limpio ante la presencia de Dios. Así es. Hermano, ¿qué es la palabra para impío? Para entenderlo más. Aquellas personas malas, malvadas. Malvado. Okay. Entonces, hermanos, todo bien claro hasta este punto, hasta aquí, hasta donde hemos estado. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿quiénes más, hermanos, irán a ese lugar? Hasta ahorita hemos mencionado solamente 3 personas, 3 tipos de personas. Y podemos mencionar muchas más y no vamos a terminar, pero voy a ser breve con esta última parte
de nuestro estudio. Aquellas personas, hermanos, o aquellos cristianos que son apóstatas, dice también la palabra de nuestro Dios que les está esperando aquel lugar. Sí. Segunda carta a Pedro, capítulo 2. La segunda carta a Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas convencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Aquellas personas, hermanos, aquellas que se dicen cristianos, pero regresan para atrás al mundo. Aquellos falsos maestros también, que tratan de enseñar erróneamente las escrituras. Aquellas personas, hermanos, que tuercen las escrituras y enseñan fábulas, enseñan solamente lo que ellos quieren enseñar. Dice que esto es para ellos también. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Cómo nosotros nos estamos preparando para no llegar a ir a ese lugar? Y por último, ¿quiénes irán a ese lugar? Irán el diablo y sus ángeles. Irán aquellas personas que desobedecen el Evangelio. Irán aquellas personas impías, aquellas personas malas, malvadas. Irán, hermanos, aquellos cristianos apóstatas. Pero también irán aquellos hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Fíjense lo que dice este pasaje. Mateo capítulo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjense a quiénes van a echar. A los según cristianos. A los según cristianos. A los que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Que lo están haciendo mal. Dice la palabra aquí. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, va a poder entrar en el reino de los cielos. Pero solamente aquellos que hacen la voluntad de Dios entrarán en él. La pregunta es para nosotros, hermanos. ¿Verdaderamente estamos haciendo nosotros la voluntad de Dios? ¿O no estamos cumpliendo con la voluntad de nuestro Dios? Y si no, tenga mucho cuidado. Porque dice aquí que los hacedores de maldad podemos ser usted y yo. Y dice, y nos va a decir en aquel día, nunca os conocí. ¿Le gustará a usted que le dijeran esas mismas palabras? Que le digan, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Que Dios, hermanos, nos ayude. Y concluimos, hermanos, con nuestra serie de predicaciones o estudios bíblicos
concerniente al infierno. Que Dios les bendiga.